Muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar con ustedes. Pues no tanto por este medio, porque preferiríamos estar en el templo, pero los que han estado con nosotros saben por qué estamos por este medio y pues gracias a Dios por poder estar aquí esta mañana. Los invito a ir a Efesios capítulo 6 para seguir esta mañana en nuestra serie sobre un modelo para agradar a Dios. Y hoy va a ser específicamente en la relación entre padres e hijos. Entonces el título es un modelo para agradar a Dios en la relación entre padres e hijos. Y vamos a estar, como mencioné, Efesios 6, el 1 al 4 esta mañana. Y nuestro tercer hijo tiene un conejo que se llama Griseo. Algunos lo han conocido y griseo significa gris en latín y es gris. Y el conejo usa una jaula abierta que debía ser para cachorros, creo. Y el jueves pasado yo estaba en el sofá leyendo, luchando con Habacuc. Creo que en el capítulo 2 estaba ahí luchando con el texto un poco. Y tenía mi café en la mesita que está entre la jaula y el sofá. Y estoy en Habacuc. De repente escucho un golpe y miro a la izquierda y ahí está Griseo el conejo con su nariz en mi café, que saltó, yo no sé, bueno, supongo que fue con la caja, que él tiene una caja que come y que juega con ella y eso. Y también parece ser que es muy creativo porque lo puso de tal forma que pudo saltar de la caja y salir para escaparse. Y ahí estaba con mi café, rapidito lo devolví a su jaula y le quité esa caja y creo que mi hijo la cortó. No sé si fue mi esposa, pero la cortaron para que no pueda escaparse otra vez. Pero a veces, hermanos, pensamos en el hogar como una jaula, o quizás los hijos lo han pensado así, que aquí estoy encerrado y pues más en cuarentena, ¿verdad? Los padres queremos a veces mantener a nuestros hijos en el hogar como si fuera una jaula y los hijos quieren escaparse. Y de hecho hay hijos, espero que no en nuestra iglesia, pero hay hijos que están contando los días para escaparse de la casa de sus papás. Pero obviamente así no debe ser el hogar cristiano. Y pues voy a predicar este mensaje, pero como siempre, hermanos, estoy con ustedes porque como papá, yo entiendo que este tema no es fácil y yo también he sido hijo y entiendo que tampoco es fácil, pero lo bonito es ver qué dice Dios sobre el hogar y si empezamos a agradar a Dios en nuestro hogar, nos va a ayudar mucho en todo aspecto, va a ser una gran bendición. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos padres? ¿Cómo podemos ser buenos hijos? ¿Cómo debe ser esta relación entre padres e hijos en el hogar? Y también los que tenemos, o sea, ya nuestros padres no vivimos con ellos, ¿cómo debe ser nuestra relación con ellos? Vamos a hablar de eso también. Recordemos el contexto aquí en Efesios. Lo que hemos visto en el capítulo 5, recordemos que el pastor Alfredo predicó empezando en el 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hablamos de la importancia de ser llenos del Espíritu para poder cumplir con los roles que Dios nos ha dado. Porque Él quiere transformar nuestro matrimonio, quiere transformar nuestro hogar, quiere transformar esa relación entre padres e hijos. Entonces, podemos tener eso en mente al orar esta mañana y que Dios nos guíe a entender su palabra y después para aplicarla de forma muy práctica. Oremos. Padre, queremos entregar este tiempo de la predicación, Padre, para que tú nos ayudes a concentrarnos. Danos, Padre, sensibilidad a tu palabra, a lo que tú quieres enseñarnos.
Y Padre, como hemos orado en otras ocasiones, estas instrucciones no son nuevas, pero ciertamente nos cuesta obedecerlas a veces, Padre. Oramos que seas tú guiándonos, que tu Espíritu nos guíe, nos instruya, nos enseñe, y como padres y como hijos, que podamos escuchar de ti esta mañana, Padre. Usa tu palabra. Oramos que si hay alguien que no conoce a Cristo, que pueda entender su necesidad de un Salvador esta mañana. Y oramos, Padre, que en todo esto tu nombre sea exaltado y glorificado en los hogares de Impacto Bíblico, Padre. Fortalécenos, danos sabiduría, ayúdanos a ser llenos del Espíritu. Oramos especialmente, Padre, si hay conflictos entre padres y hijos en este momento, que tú uses tu palabra para obrar en esos hogares con esas circunstancias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Miremos entonces aquí, y el bosquejo va a ser muy sencillo, ¿ok? Como pasó hace 8 días, aquí lo que estamos viendo es leyendo un texto que no es difícil de entender. Entonces, miremos los versículos 1 al 3 de Efesios 6. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos aquí la primera instrucción y es para los hijos. Pablo ha empezado con el matrimonio, empezó con la esposa, después el esposo. Aquí él empieza con los hijos y después habla a los padres. Entonces, la primera instrucción es obedezcan a sus padres en el Señor. Obedezcan a sus padres en el Señor. Y notemos ahí cómo comienza el versículo 1. Él dice, hijos. Entonces, Pablo te está hablando a ti, niño, a ti, adolescente, a ti, joven, especialmente a los que viven con sus papás todavía. Está hablando a este grupo directamente. Entonces, pongan mucha atención. Aquí la instrucción, es obedecer en el Señor a vuestros padres. Y una pregunta para todos, porque esto para los hijos, para los papás, para todos, ¿qué significa obedecer? Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, ¿qué significa obedecer? Y yo tomé el tiempo de mirar muchos pasajes que usan esta palabra obedecer esta semana y fue muy interesante. Y quería ir a un pasaje con ustedes, Mateo 8. Mantengan aquí el dedo para regresar, pero miremos Mateo 8, el 23 al 27. Porque vamos a ver aquí un ejemplo de la obediencia. Mateo 8, 23. ¿Todos están ahí? ¿Sí? Bueno, ahí el 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, se hizo una calma, una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí vemos esa palabra obedecer, y creo que la naturaleza nos da muy buen ejemplo de qué significa obedecer. Y yo pensaba también que en el hogar a veces uno está ahí tratando de dormir en el sofá y parece que surge una gran tormenta en el cuarto de los niños, ¿verdad? Y uno escucha viento, escucha gritos, escucha de todo y uno quiere dormir. Pero bueno, aquí vemos que el Señor reprende
al viento y al mar, ¿y qué hacen? Pues obedecen de una vez, ¿cierto? Obedecen de una vez. Entonces, podemos tomar de eso un ejemplo de qué significa obedecer. Entonces, una buena definición podría ser que la obediencia es hacer lo que se le dice a uno sin demora, sin quejas y con buena actitud. Sin demora, sin quejas y con buena actitud. Aquí vemos que el mar no dice, no, pues Señor, voy a molestar un rato más para ver si te pones serio. ¿Qué hizo el mar qué hicieron el mar y el viento? De una vez se calmaron, escucharon, obedecieron de una vez, hicieron lo que debían hacer. Obviamente porque la creación sirve y obedece al Creador y Cristo es el Creador, pero nos ayuda a ver cómo debe ser nuestra actitud y nuestra obediencia, sin demora, sin quejas y con buena actitud. Y en eso lo que vemos es que los niños a veces tratan de pensar que obedecen cuando no hacen lo que deben hacer de una vez. Entonces el papá le dice o la mamá le dice, hijo, haz esto, y el niño sigue jugando, sigue haciendo lo que hacía y no obedece de una vez. Eso no es obediencia. O quizás lo hace, pero está quejándose todo el tiempo. O no tiene buena actitud, lo hace diciendo cosas o tira la puerta y supuestamente cree que está obedeciendo. Pero vemos aquí que no es así, que la obediencia es hacer lo que los papás piden de una vez. Pero también, papás, a veces nosotros caemos en lo mismo porque no tenemos esa idea clara, ¿cierto? Y eso, cuando vamos a cualquier parque lo podemos ver, que un papá, una mamá le dice a su hijo, hijo, ven que ya es hora de irnos. ¿Y qué hace el niño? Pues se hace o no escucha o finge que no ha escuchado nada. El niño sigue jugando. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Pues gritan, ¿cierto? Gritan al niño y empieza a ir hacia el niño. El niño sigue así y cuando sube el tono hace un grito fuerte, ya quizás el niño corre porque no quiere irse o el niño se bota al piso para hacer berrinche, ¿cierto? Y lo peor que he visto es cuando hacen todo esto y el papá o la mamá llega y le dicen, papá, ¿quieres un helado para que nos vayamos? Y realmente en ese sentido, los papás no estamos ayudando cuando no le enseñamos al niño qué significa obedecer, porque eso no es obediencia. Entonces, miremos nuevamente Efesios 6, que dice obedecer en el Señor. Como vimos hace 8 días, Pablo da una instrucción y después da un enfoque sobre esa instrucción. ¿Cómo debe ser esa obediencia? Y dice en el Señor. Como vimos en el 5:22, ¿recuerdan eso? Que dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Igual con los hijos deben obedecer pensando primeramente en el Señor, pensando en lo que el Señor quiere, en cómo agradar al Señor. Y como hijos muchas veces no pensamos en esto nada. Y yo recuerdo que con mis papás, recuerdo por ejemplo una vez que yo quería hacer algo, ir a una actividad y ellos contundentemente me dijeron que no. Entonces yo me enojé contra ellos y me puse de mal genio y anduve cabizbajo todo el día, quejándome, hablando mal de ellos, pensando mal en ellos, pero en ningún momento, y eso siento creyente, ¿no? Esto en ningún momento pensé, aquí hay una oportunidad para agradar a Dios y poder obedecer al Señor Jesús al respetar la decisión de mis papás. Jamás pensé en eso. Estaba pensando en todo lo contrario. Ni pensé en Dios en esas horas.
¿sí? Y no fue hasta después, un rato después, al otro día o varios días después, que caí en cuenta de mi error de no pensar en Dios nada, ¿sí? Pero si entendemos, hijos, que obedecer a nuestros papás es obedecer en el Señor, eso nos va a ayudar muchísimo, porque no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí tenemos que obedecernos, ¿ok? También, como mencioné hace 8 días, esto no es una obediencia ciega. ¿En qué sentido? Pues si el papá o la mamá te dice que hagas algo malo, obviamente no lo debes hacer. Y eso es muy común, ¿cierto? Que suena el teléfono, no, dile que no estoy. O, o quizás papás que quieren que sus hijos hagan otras cosas malas. No, vamos a entrar a la tienda, yo voy a distraer al tendero y tú vas a agarrar una gaseosa o algo. Bueno, son ejemplos que solamente nos ayudan a pensar un poco que esto no le da licencia a los papás pedir cosas pecaminosas. Pero por lo general, si estamos hablando de un hogar cristiano, no debe ser el caso, ¿cierto? Los papás debemos decirles cosas que van de acuerdo con la palabra de Dios. Miren aquí el 6.1 otra vez para ver la motivación. Ahí él dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí habla de lo que es correcto. Habla ahí de lo que la misma naturaleza enseña, lo que debemos hacer. Porque si nuestros padres nos dieron la vida, si ellos nos cuidan, si ellos nos alimentan, si ellos están velando por nuestras necesidades, es apenas justo que debemos obedecerles, ¿cierto? Entonces es lo correcto. Comparen un momento con Colosenses 3:20. Efesios, Filipenses, Colosenses, el capítulo 3:20, porque es siempre bueno comparar estas dos cartas como son paralelas, porque la instrucción es casi la misma, sino que vemos unas pequeñas diferencias que nos pueden ayudar a entender mejor lo que Pablo dice. En el 3:20 él dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces eso nos ayuda, es justo, agrada al Señor. Entonces obedecer en el Señor es agradar al Señor con nuestra obediencia. Y qué bendición, ¿cierto? Poder obedecer a nuestros papás, respetarlos, hacer lo que nos piden, sin demora, sin quejas y con una buena actitud. En Efesios 6:3, miren que, el 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí podemos ver que también otra motivación es la promesa. Y esta promesa viene directamente de Éxodo 20:12, en donde nos habla de una promesa. Y obviamente no es una promesa sin excepciones, porque cuando la palabra nos da una promesa así es un principio más bien, que nos habla de lo que normalmente pasa. Si obedecemos a nuestros papás, vamos a tener una vida más larga y una vida con más bienestar, porque así Dios diseñó el hogar. Entonces dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces eso nos debe motivar también. Hijos, piensen en eso, que Dios está mirando tu vida, está mirando tu actitud, está mirando todo lo que tú haces con respecto a la obediencia. Entonces, si tú obedeces a tus papás, vas a tener una vida más plena y una vida más larga. ¿Ok? Es importante notar que no es solamente obedecer. Lo vimos ahí en el 2, que viene directamente de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué con promesa el primero? Bueno, de los 10 mandamientos es el primero que da una promesa de algo bueno
si obedecemos. Y obviamente honrar no es exactamente lo mismo que obedecer, aunque van de la mano, ¿cierto? Pero en el caso de los que somos hijos que ya hemos salido de la casa, nosotros no tenemos que obedecer a nuestros papás de la misma forma, pero sí tenemos que honrarlos siempre. Entonces, en esto continúa durante toda la vida. La obediencia es mientras uno vive bajo la autoridad de sus papás, pero la honra es para siempre, es desde el nacimiento y hasta que ellos ya no estén con nosotros en este mundo. Y en esto podríamos pensar en algunas preguntas. Cada cuánto visitas a tus padres, si puedes. ¿Sí? ¿Los tienes en cuenta? ¿Los llamas? ¿Estás pendiente de ellos? Que yo sé que a veces hay dificultades y he hablado con varios de ustedes de eso, pero Dios nos llama a honrar a nuestros padres, honrarlos. Eso es buscar respetarlos y honrarlos de una manera práctica con nuestras acciones, nuestras palabras, con todo lo que hacemos, ¿cierto? Y también creo que nos ayuda para los hijos que viven en el hogar de sus papás todavía, que como mencioné antes, obedecer no es solamente hacer lo que nos pide, sino que es honrar a nuestros padres con eso, que ustedes saben que es muy fácil, entre comillas, obedecer, pero sin honrar a nuestros papás al hacerlo. Bien, miremos también otra cita, Primera de Timoteo 5, el versículo 4. Primera Timoteo 5, que habla también de honrar. Primera Timoteo 5, el versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces está hablando en el contexto de las viudas y habla de nuestra responsabilidad como hijos o como nietos incluso, de ayudar, de cuidar a ese miembro de la familia si no tiene recursos, ¿ok? Y si miramos también el 7 y el 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Allí habla de una manera muy, muy práctica, hermanos, de cómo podemos honrar a nuestros papás. Si tienen necesidad, debemos cuidarlos, debemos ayudarles, si podemos, obviamente. En eso es algo que debemos hacer. Y las personas que no lo hacen dicen que es peor que un incrédulo. Wow. Eso es tremendo, ¿cierto? Pero son cosas que Dios pide para agradarlo en todo. Entonces yo recuerdo, mi pastor, uno de mis pastores en Estados Unidos, predicó todo el libro de Primera Timoteo, y yo recuerdo cuando él llegó a este punto, yo honestamente no tenía muchas expectativas de esa predica, porque yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero Dios usó el pasaje para cambiar mi actitud hacia mis papás. Entonces, porque antes yo decía, no, allá ellos. Pero aquí, después de escuchar eso, entendí, no, si ellos me necesitan, entonces yo debo cuidarlos. ¿Sí? Incluso si eso implicara traerlos aquí para vivir con nosotros, si fuese necesario, lo debo hacer. ¿Cierto? Entonces nos habla de esa necesidad de honrarlos de manera muy práctica. Obviamente hay un montón de factores en eso y no es fácil a veces, pero debemos entender los principios aquí de honrar a nuestros papás. Y en eso obviamente sería muy bueno buscar consejos si hay una situación compleja, ¿cierto? Porque no es simplemente hacer algo rápido
sino mirar los principios y después orar y buscar consejos sobre cómo aplicarlos de manera práctica en nuestra vida. Entonces, cuando vemos aquí esta primera parte, pues creo que esta enseñanza nos da instrucciones a casi todos, ¿cierto? Para los hijos, ¿qué dice? Deben obedecer. Y para los papás, ¿qué dice? Bueno, debemos ayudarles a entender qué es la obediencia, porque eso recae sobre nosotros. Debemos enseñarles, como vamos a ver ahorita. Si ellos no entienden qué es la obediencia, debemos enseñarles. Y eso requiere tiempo. Eso no es de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso de enseñarles qué es la obediencia, pero nosotros tenemos que enseñarles que su responsabilidad es obedecernos, no porque seamos maravillosos, sino porque Dios nos dio esta autoridad y esta responsabilidad. Y también si nuestros padres están vivos todavía, ¿cuál es nuestra responsabilidad para todos? Pues ahí vemos que es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, esto durante toda la vida debemos honrarlos. Entonces, pensemos cómo estamos con estas tres instrucciones de Pablo aquí. De obedecer, de ayudar a que nuestros hijos entiendan la obediencia y honrar a nuestros padres. Miremos ahora la segunda instrucción grande, que es el verso 4. Pablo dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Pablo ya habla directamente a los papás. Y la instrucción aquí también es muy sencilla y es, críen a sus hijos en los caminos del Señor. Críen a sus hijos en los caminos del Señor. Y Pablo empieza primeramente con lo que no debemos hacer, ¿cierto? Él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y qué significa eso, provocar a ira? Pues también estuve mirando esto, es muy interesante. Muchas veces en el Antiguo Testamento dice que Israel provocó a ira al Señor. Un ejemplo, voy a leer un ejemplo de Isaías 1:4, como estamos estudiando Isaías, y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ellos provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Bueno, con su conducta pecaminosa continua. Ellos tenían la verdad y no la seguían. Entonces fue por esa conducta reiterada del pueblo de seguir pecando deliberadamente contra Dios y de esa forma provocaron a ira al Santo de Israel. Ahora, si lo traemos al rol de los papás, podemos entender que cuando los papás disciplinamos de una manera pecaminosa o criamos a nuestros hijos de una manera que no va de acuerdo a la palabra de Dios, eso puede provocarlos a ira. Entonces, si no estamos cumpliendo con nuestro rol y si estamos disciplinando de una forma pecaminosa, obviamente los vamos a provocar a ira. Y con mis hijos pequeños nos leímos una novela que se llama El Escogido, por un judío que se llama Chaim Potok. Y en este libro había dos adolescentes judíos que vivían en Nueva York. Se llamaban Dani y Rubén. Dani era hijo de un rabino ultra ortodoxo. Entonces, ellos se vestían todo de negro. Ellos trataban de cumplir todas las reglas de la dieta judía y todo eso. Pero Dani era un genio. Él tenía una memoria fotográfica y en algún momento su papá dejó de hablarle. Cuando, no recuerdo la edad, pero cuando era joven, dejó de hablarle. Y la única manera en la cual hablaría con su hijo fue cuando estaban estudiando el Talmud, que es
la tradición judía. Y en ese sentido, él hablaba con su hijo cuando estaban estudiando. El resto, Dani le preguntaba y él no le decía nada, no respondía. Y el otro personaje, Rubén, es de la misma edad. Su papá también era estudioso judío, pero él y su papá tenían muy buena relación. Entonces Rubén hablaba con su papá sobre todo, sobre sus problemas, sobre sus dificultades. A veces debatían, a veces peleaban, pero siempre se reconciliaban y tenían muy buena relación. Y durante todo el libro uno ve ese contraste entre un papá que es completamente frío con su hijo, que no le explica nada excepto las cosas académicas y no tiene una relación con su hijo. Y es muy triste, me dio tristeza leer eso y pensaba en que nosotros podríamos hacer algo similar. Quizás no con un silencio total, pero una falta de interés, una falta de amor hacia nuestro hijo. Y al final del libro, finalmente nos dimos cuenta por qué el papá lo hacía. Porque él decía, como mi hijo es un genio, según la forma de pensar de él, él decía que él tenía que aprender a través del sufrimiento. Su hijo tenía que aprender para no llegar a ser tan orgulloso. Entonces, por eso él decidió no hablarle, que era una técnica de esa comunidad. Pero hermanos, no es la técnica, es terrible, da tristeza pensar en eso, ¿cierto? Pero ¿qué otras formas hay de provocar a ira a nuestros hijos? No somos constantes con la disciplina. Eso provoca ira. Por ejemplo, es una tentación. En un momento uno es supremamente estricto y castiga de una vez, y en otro momento es muy laxo y no hace nada. O quizás las reglas cambian de la noche a la mañana. No, ya cambió todo. Y a los 8 días, no, hijos, vamos a cambiar todo. Pues eso provoca o podría provocar ira. Cuando no les pedimos perdón, hermanos, les he mencionado, para mí lo más difícil es pedirle perdón a mi esposa y pedirles perdón a mis hijos. Pero tenemos que hacerlo. Si pecamos, si cometemos una falta contra ellos, si los maltratamos de alguna forma, si no los corregimos en amor, ¿qué debemos hacer? Pues debemos pedirle perdón a nuestro hijo o a nuestros hijos. Si los avergonzamos públicamente, es otra forma de provocarlos a ira, que yo sé que es muy fácil y a veces como papás tenemos algo de frustración, algo de irritación. Entonces vienen algunos familiares y ¿qué hacemos? Empezamos a hablar mal de nuestros hijos en frente de ellos, delante de ellos o detrás de la espalda también, y eso puede provocarnos a ira. ¿Cómo debemos manejar eso? Pues hablar directamente con ellos. Cuando somos muy irritables, eso puede provocar ira también. Cuando tratamos a los niños pequeños como si fueran grandes y a los adolescentes y jóvenes como si fueran pequeños. Y eso es lo difícil como papá, ¿cierto? Porque los hijos van cambiando de etapa y en nuestro caso tenemos 4 hijos y casi todos en una etapa un poco diferente. Y es difícil porque a veces queremos aplicar la misma disciplina a cada uno, pero eso debe ser de acuerdo a su edad, de acuerdo a su comprensión. Porque si empezamos a hablar con el niño de 2 años sobre el pecado original y la depravación de la humanidad, el niño no va a entender, ¿cierto? E igual si tratamos al niño de 16 años como si fuera uno de 3 años, igual no va a funcionar. Entonces, eso podría provocarlos a ira también. Cuando no somos íntegros, qué triste, ¿no? Como papás que
A veces somos como los fariseos que decimos algo, hacemos otra cosa, y creo que eso los hijos van a ver si somos íntegros, no perfectos, pero si somos íntegros, ellos van a notar eso. Si somos falsos, si somos personas de doble cara, si decimos algo aquí y otra cosa allá, si actuamos en la iglesia de alguna forma en el lugar de otra forma, ellos van a ver eso y eso va a provocarlos a ira tal vez. Cuando dejamos que nos manipulen, hermanos, igual, los niños son expertos para manipular, expertos, ¿cierto? Bueno, todos lo somos, pero en eso, incluso los niños pequeños pueden ver si, por ejemplo, si el niño va donde la mamá y ella le dice algo y no le gusta, entonces, ¿qué hace? Va donde el papá buscando otra respuesta. Y ellos quieren a veces manipularnos así, y esto también si lo dejamos o si dejamos que eso pase, podría provocarnos a ira también. Porque, y bueno, yo sé que es más complejo aún cuando los papás no viven juntos. Yo sé que eso es muy difícil, pero ahí tenemos que mirar cómo ser íntegros con eso. Cuando los disciplinamos por cosas que no son pecaminosas, esto también. Por ejemplo, un niño pequeño se le cayó el jugo y nosotros nos enojamos. ¡Ah! El jugo, y el niño tiene 2 años. Pues el niño no está pecando, ¿cierto? A menos que lo hizo a propósito, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay cosas que nuestros hijos hacen que no son pecaminosas, sino que simplemente por su falta de motricidad o algo se le cayó, y debemos entender eso. Si los disciplinamos por cosas que no son pecaminosas, pues eso podría provocarnos a ira. Y bueno, aquí, para resumir todo, cuando no recordamos el evangelio en nuestra crianza y en nuestra disciplina. Porque, ¿qué dice el evangelio, hermanos? Que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó, que Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Conforme a las Escrituras. Y debemos recordar entonces que todos somos pecadores. Y a veces obviamos ese hecho con nuestra crianza de nuestros hijos. Y en eso debemos recordar que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cristo nos ha perdonado y nosotros también somos pecadores. Y como papás, si tenemos eso muy en cuenta, vamos a poder enseñarles siempre el evangelio y recordarnos nosotros también para no llegar a ser legalistas, llegar a ser como los fariseos que pensaban que todo lo hacían bien cuando nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, pues la palabra dice que cada uno debe reconocerlo como el Señor y Salvador y recibirlo por fe para ser salvo de sus pecados. Y es la mejor bendición de nuestra vida. Y de esta forma, como papás, podemos nosotros no provocarnos a ira, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y si tenemos eso siempre en mente, vamos a poder guiar mejor a nuestros hijos. Entonces les dejo la tarea, hermanos, de seguir pensando en cómo podríamos provocar a ira a nuestros hijos. Seguramente no mencioné todo, pero mencioné algunas ideas y nosotros podemos pensar cómo podríamos nosotros hacerlo también para, obviamente, evitar esas cosas que los pueden llevar a la ira. Ahora, miremos la instrucción positiva entonces. Pablo dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí la palabra criar es muy buena traducción. De hecho, es la misma palabra que vemos en el 5:29. Miren el 5:29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Es la misma palabra, sustentar. Pero cuando se trata de un hijo, la idea es criarlo en todo aspecto de su vida, de una manera muy amplia,
en que encargarse del cuidado de todo aspecto de nuestros hijos. Como ver esto como un proceso que comienza con su nacimiento y sigue durante toda su vida en la cual vive con nosotros, de criarlos, de guiarlos, de ayudarles a crecer, especialmente, como dice Pablo ahí, en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí, bueno, el diccionario, el lexicón de Freiberg define la palabra disciplina aquí como el proceso de criar y guiar al niño hacia la madurez. Ayudarles a llegar hasta la madurez en su vida. Y obviamente eso implica en todo aspecto. Madurez social, madurez académica, madurez espiritual, en la sociedad también llegar a la madurez para ser un buen ciudadano para la gloria de Dios. Y obviamente es una tarea supremamente grande. La palabra ahí, amonestación, significa instrucción, consejos y advertencias, que realmente es una instrucción integral en todo aspecto. Y para entender eso, miremos juntos Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Porque Pablo no se explica tanto, pero seguramente él tenía en mente este pasaje en Deuteronomio, porque va de la mano con lo que él está diciendo. Deuteronomio 6, y vamos a ver leer el 4 al 9. Y dice aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí Pablo no, aquí Dios a través de Moisés habla a todos los papás de Israel y les dice cómo ser buenos padres. Entonces, ¿cuál sería el comienzo, hermanos, de ser buenos papás según este pasaje? ¿Qué debemos hacer? Pues ahí el 5, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí, si queremos ser buenos papás, debemos amar a Dios por encima de todo, incluso por encima de nuestros hijos. Porque si ellos toman el lugar de Dios, eso también va a tergiversar un poco la enseñanza de ellos. Entonces, ellos deben ver en nosotros personas que amen a Dios por sobre todo, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, deben ver ese amor por Dios. También vemos aquí en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Sobre tu corazón, en todo momento, debemos estar meditando en la palabra de Dios. Y yo sé que la tentación como papás a veces es como hacer las cosas a la fuerza, ¿verdad? Tratar de darle un bibliazo a nuestro hijo quizás. Pero vemos aquí que esto debe surgir, y voy a usar la palabra que usaría el pastor Alfredo, debe surgir de manera orgánica aquí, porque es una enseñanza en donde nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, por sobre todas las cosas, y estamos meditando en Él. Entonces, ¿qué van a escuchar y ver nuestros hijos? Pues deben ver a personas que amen a Dios, ¿cierto? Personas comprometidas con Dios. Y entonces, cuando hablamos de Dios, eso debe ser lo que surge de nosotros. No solamente como algo impuesto por nosotros de vez en cuando.
sino algo que surja de nosotros de manera muy natural, porque hace parte de nuestro ser. Un andar con Dios, un caminar con Dios, una meditación en la palabra de Dios todos los días. Y miren ahí el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo momento podemos estar instruyendo acerca de Dios. Eso en la cocina, eso en la calle, eso en la iglesia, eso en la sala, eso al ver a Colombia perder en el último momento, ¿cierto? Ellos deben ver en nosotros algo diferente. Deben ver que no somos como padres no creyentes, sino que nuestra vida va a ser una enseñanza en todo momento. Entonces, eso nos ayuda, hermanos. Si regresamos a nuestro texto de Efesios, nos ayuda a tener eso en mente. Porque yo creo que ser papá es una de las tareas más difíciles. Porque, como ustedes notaron, los que tenemos hijos, el bebé no vino con un manual, ¿verdad? Y uno a veces, yo recuerdo las primeras noches, uno está, bueno, en ese entonces no teníamos internet, ahora sí. Me imagino que los papás nuevos están viendo videos de YouTube. ¿Cómo lo hago dormir? ¿Cierto? Entonces, es difícil porque no viene con un manual. Pero la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos aquí para lo más importante. ¿Sí? Porque hay muchas técnicas para todas esas otras cosas, pero lo más importante lo vemos aquí, y es criarnos en la disciplina y amonestación del Señor. En todo momento, enseñarles con nuestras palabras, con nuestras acciones, y tener eso en mente porque eso le agrada al Señor. Y debemos divertirnos juntos también. Sí, yo creo que a veces se nos olvida eso, pasar un buen rato juntos, incluso cuando hacemos eso es una forma de enseñarnos que todas las bendiciones vienen de Dios y es maravilloso pasar tiempo con nuestros hijos, disfrutar de nuestro tiempo con ellos y nuevamente que no sea algo aburrido, sino algo maravilloso. Que esa enseñanza pueda surgir en nuestra vida. Y hermanos, entonces al pensar en esto, pues pensemos, no hay ninguna técnica secreta para criar a nuestros hijos, ni tener un hogar que glorifique a Dios. Entonces, hijos, ¿qué deben hacer ustedes? Obedecer a sus papás, ¿cierto? Hacerlo sin demora, sin críticas, sin mala actitud, sino más bien con una buena actitud a recordar que es para el Señor. Y papás, ¿qué debemos hacer? Pues ayudarles a ver eso, enseñarles qué es la obediencia y también criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, recordemos que en todo esto, el Evangelio debe ser el centro del hogar de cada uno. Y nosotros oramos por ustedes, por sus hogares, porque sabemos que no es fácil. Y lo bueno del Evangelio es que nos da esperanza, porque yo he visto con mis hijos momentos difíciles, pero también he visto bendiciones. Y lo más grato es escuchar de tu hijo después de un tiempo: papá, gracias por lo que me enseñaste. En el momento quizás no lo escuchaba bien, pero ahora entiendo. Entonces oremos. Padre, venimos ante ti para pedirte tu ayuda. Ayúdanos, Padre, a poder obedecer lo que tú nos has dicho aquí. Oramos por los hogares de nuestra iglesia, Padre. Tú los conoces, tú conoces las dificultades de cada hogar, Padre, las luchas que son de todo tipo, Padre. Pero lo maravilloso es saber que tú estás con nosotros en esto. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por estas instrucciones tan sencillas, Padre. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder obedecer
a poder hacer lo que tú nos pides. Si hay algunos hijos tal vez, Padre, que están luchando con la autoridad de sus papás en este momento, oramos por ellos, Padre. Dales la mente de Cristo. Dales una sumisión a tu palabra, a ti, Padre. Ayúdalos a ver que esto es para el bien de su vida, es para que ellos puedan glorificarte y también hay consecuencias buenas, Padre. Ayúdanos también a honrar a nuestros papás, todos, Padre, a honrarlos de todas las formas, a hacerlo con sabiduría y con amor. También, Padre, oramos por los papás de la congregación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder ser buenos papás, fieles a tu palabra. Padre, que nuestra vida pueda ser un reflejo de tu evangelio en la forma de criar a nuestros hijos, Padre, con sabiduría, con disciplina y amonestación tuyas, Padre, con una vida íntegra, una vida llena de amor por ti, Padre, y agradecimiento. Gracias por los hijos de la congregación, Padre, por cada hijo, por lo que tú vas a hacer con ellos, Padre. Oramos que cada uno pueda conocer a Cristo, que cada uno pueda ser criado en tus caminos y que puedan llegar a ser, Padre, tus hijos y glorificarte con sus vidas. Te damos gracias por esto en el nombre y los méritos de Jesús. Amén.